Hola chicos, siguiendo con las distribuciones muestrales, ahora nos vamos a enfocar a la distribución muestral de las proporciones. Hay veces que no estamos interesados en el promedio, pero sí en la proporción. El porcentaje, eso es lo que nos interesa. Entonces de ahí surge esta distribución muestral. Cuando queremos calcular o cuando nos interesa la proporción, el porcentaje, la probabilidad en sí. Entonces, la particularidad de este tema es que los ejercicios vienen en porcentaje. Y si no vienen en porcentajes, entonces debemos de calcular la probabilidad, no calcular el porcentaje, sino calcular la probabilidad. Recordemos que para nosotros la P no es el porcentaje, es la probabilidad. Y tenemos este dato que es X sobre N. X es el número de observaciones de interés que tienen éxito y N, como ya lo hemos venido viendo, es el tamaño de la muestra. Aquí estamos transformando nuestra P en un lenguaje de muestra o de población. Y recuerden que si en nuestros ejercicios no tenemos ningún porcentaje como dato, ni una población, ni una probabilidad, entonces debemos calcularla. Bien, entonces acá nuestra media va a ser μp, que es la media de la distribución muestral de las proporciones, y la desviación estándar va a ser sigma p, que es la desviación estándar de la distribución muestral, que es igual al error muestral. Y para calcular la probabilidad del comportamiento de la proporción en la muestra, utilizaremos las siguientes fórmulas para estandarizar. Esto, claro, ayudándonos de igual manera de la tabla que usamos para la distribución muestral de las medias. Entonces voy a anotar por aquí las fórmulas. Y es la fórmula de Z. La P minúscula es la proporción de la muestra menos la P mayúscula, que es la proporción para la población, sobre la desviación estándar de la distribución muestral. Entonces, aquí tenemos que la media para la proporción viene a ser igual a P mayúscula. Esto lo utilizamos por si el problema nos da este valor, pues entonces nosotros ya sabemos que es la media para las proporciones. Ahora, para sacar la desviación estándar, en caso de que no nos lo dé nuestro problema, utilizamos la siguiente fórmula. Que es la proporción de la población por 1 menos la proporción de la población sobre n. Y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Recuerden que utilizamos esta fórmula si la población es infinita, desconocida o el muestreo se realiza con reemplazo. En otros casos, si la población sí es conocida, utilizamos la siguiente fórmula. Aplicamos este factor para nuestra fórmula y este se usa si la población es finita o el muestreo se realiza sin reemplazo. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos para ver cómo aplicamos estas dos fórmulas y también para ver cómo vienen los ejercicios de distribución muestral de las proporciones. Entonces vayamos a la aplicación de estas fórmulas. El primer ejemplo que vamos a estar viendo dice así: se ha determinado que el 75% de los estudiantes de cierta universidad fuman cigarrillos frecuentemente. Si tomamos una muestra de 100 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra de gente que fuma cigarrillos sea menor que 0.65? Aquí sí podemos ver, este dato está en porcentaje y este está en forma de probabilidades. Ahora vamos a sacar los datos, que es muy importante siempre resumir todos los datos que tiene el problema.
Aquí tenemos primero que la proporción de la población viene a ser 0.75. No podemos poner porcentajes en nuestras fórmulas, por eso lo dejamos en 0.75. Aquí tenemos la proporción de la muestra que viene a ser 0.65. Esta es P mayúscula y esta es P minúscula, nada más para que ustedes sepan la diferencia. Y por último tenemos el tamaño de la muestra, que en este caso viene a ser 100 estudiantes. Ahora les voy a anotar la fórmula que vamos a estar aplicando. Y acá tenemos que realizar unos cálculos auxiliares para hacer nuestra fórmula. Vamos a empezar calculando la desviación, entonces voy a anotar la fórmula para calcularla. En este caso sacamos la desviación porque aquí ya tenemos la proporción de la población y también tenemos la proporción de la muestra. Entonces sustituimos la fórmula por los datos que tenemos aquí. Metemos estos datos en nuestra calculadora. Ustedes también vayan realizando, chicos, las operaciones porque puedo tener errores. Entonces, esta operación en nuestra calculadora nos da un resultado de 0.0433. Ahora sí podemos calcular la Z. Sustituimos esos valores. Ahí ya reemplazamos los valores de la proporción de la muestra menos la proporción de la población, que es este dato, sobre la desviación estándar, que aquí tenemos este dato. Realizamos nuestra operación y nos da como resultado menos 2.31. Recuerden que nuestro 0.65 se transforma a negativo, a menos 2.31. Y ahora aquí tenemos en el enunciado que nos dice que sea menor a 0.65. Esto es una coincidencia que otra vez nos dé menor que en la distribución muestral de la media. Nos dice que sea menor a 0.65. Entonces realizamos nuestro gráfico. Localizamos ahora en la campana de Gauss el menos 2.31. Y recordemos que nuestra campana tiene un valor de 1, para acá es 0.5 y para acá es 0.5. De este lado izquierdo podemos encontrar los números negativos. Aquí recuerden que ya tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Entonces posicionamos nuestro menos 2.31. Yo lo voy a posicionar por aquí. Y marco menos 2.31. Y el problema nos dice que la proporción de la muestra tiene que ser menor a 0.65. Recuerden que nuestro 0.65 se convirtió a menos 2.31. Entonces ese tamaño de la proporción se muestra aquí. Ahí está situado. Entonces los menores están a su izquierda y esto es lo que nosotros tenemos que calcular. Ahora vamos a buscar en la tabla el valor de menos 2.31. Recuerden que no lo vamos a buscar negativo, eso nada más nos sirve para posicionar el dato en nuestra campana de Gauss. Aquí lo podemos buscar como positivo y tenemos aquí el 2.30, ahora nos falta el 1, nos posicionamos aquí en la fila para tener 2.31 y localizamos este dato, que es 0.4896.
Lo anotamos en nuestro problema. Y esto se lee así: la probabilidad de la proporción. Aquí recuerden, en nuestros problemas anteriores veíamos que en la distribución normal teníamos aquí la X y en la distribución muestral de medias lo representábamos con una X barra. Ahora tenemos que la probabilidad de que la proporción sea menor a 0.65 es igual a 0.5 menos el dato que nos arrojó la tabla, 0.4895. ¿Por qué 0.5? Porque recordemos que cada uno de los extremos tiene un valor de 0.5 para que nuestra campana de Gauss nos dé un valor de 1. Entonces a 0.5 le restamos el 0.4896 y esto nos da como resultado lo siguiente. Y nosotros al realizar la resta tenemos que la probabilidad de que la proporción sea menor a 0.65 es igual a 0.0104. Ahora recuerden que lo único que nos resta hacer es dar nuestra conclusión, plantear nuestro resultado. Entonces tenemos que, lo voy a escribir por acá, tenemos que la probabilidad de que la proporción de la muestra de gente, en este caso de estudiantes que fuman, sea menor que 0.65 es 0.0104. Podemos ver que esto es muy mecánico, es muy parecido a la distribución muestral de las medias. Sabemos también cómo sacar los datos de la tabla, cuándo se suma, cuándo se resta. Recuerden también que siempre tienen que hacer el gráfico de la campana para ubicarse mejor y entender más el problema. Entonces sí, tenemos nuestros cálculos auxiliares y tenemos que estar siempre bien atento a qué tipo de cálculos corresponde o cuáles son los cálculos que debemos de sacar, porque acuérdense que también tenemos varios y a qué se refiere cada uno en el enunciado. Siempre hay que leer muy bien el enunciado, chicos. Siempre hay que saber qué es lo que nos pide. No nada más empezar a hacer el problema y ya. Hay que leer qué te pide el problema para nosotros saber cómo vamos a concluir. Ahora vamos a ver otro ejemplo de distribución muestral de las proporciones. Bien, el segundo ejemplo que vamos a estar viendo dice así: se sabe que la verdadera proporción de artículos defectuosos fabricados por una empresa de bolsas de aire es de 5%. Sabiendo esto, encuentra la probabilidad de que en una muestra aleatoria de tamaño 70 tenga más del 2%, pero menos del 6% de artículos defectuosos. Lo primero que vamos a estar realizando va a ser sacar los datos. Aquí vemos que la proporción de la población es 0.5. Aquí, como podemos ver, está el porcentaje, pero sabemos que no podemos usar porcentaje en las fórmulas, así que lo convertimos a decimales. El siguiente que tenemos es la proporción de la muestra, que en este caso tenemos 2. Nos indica que tenga más del 2%, pero menos del 6% de artículos defectuosos. Entonces aquí tenemos dos proporciones de la muestra. Y en N, el tamaño de la muestra, aquí tenemos una muestra aleatoria de tamaño 70. Voy a escribir la fórmula ahora. De igual manera realizamos el cálculo para conocer la desviación estándar.
nuestra fórmula. Reemplazamos nuestra fórmula ahora. Realizamos esta operación en nuestra calculadora y nos da como resultado 0.026. Aquí en lo que hay que tener cuidado es cómo metemos este cálculo a nuestra calculadora. Hay que saber bien, por eso les digo que ustedes también chequen en su calculadora para que les pueda dar este dato. Deben de saber cómo meter estos datos a la calculadora, cómo poner la raíz, cómo poner los paréntesis, saberlo dividir el resultado, porque si aquí tenemos errores, entonces al realizar la fórmula nos va a salir también con errores. Entonces aprendan bien a utilizar su calculadora, chicos. O háganlo paso por paso, desarrollen esto, o primero desarrollen esto, luego multipliquen, luego lo dividen por 70 y el resultado le sacan la raíz cuadrada. En fin, busquen soluciones para poder realizar esta operación. ¿Qué sucede aquí? Vamos a tener que calcular dos valores de z, porque aquí tenemos dos tamaños de la proporción de la media. Entonces lo hacemos dos veces. Primero vamos a calcular la Z1 para calcular el 0.02. Y al meter esos datos en la calculadora me da número negativo menos 1.15. Recordemos que ahora este dato se convirtió a número negativo 1.15. Ahora realizamos Z2 que va a ser 0.06. Metemos esos datos en la calculadora y nos da como resultado 0.38. Aquí, si pueden ver, no es un número negativo. Convertimos el 0.06 a 0.38. Ahora vamos a hacer el gráfico representando Z1 y Z2. Lo primero que vamos a hacer es posicionar el menos 1.5. Recordemos que este es mi lado negativo. Entonces lo posiciono, suponiendo que aquí está el menos 1, menos 2. Lo posiciono por aquí. Y ahí tengo el menos 1.15. Ahora voy a graficar este dato, el 0.38. Suponiendo que aquí tenemos el 1 y acá tenemos el 2, lo pongo en más o menos ahí en medio. Recordemos que lo que queremos conocer es lo que hay. Aquí nos dice el problema, que tenga más del 2%. Este es nuestro 2% que se convirtió a menos 1.5. Entonces queremos que sea más de menos 1.5, pero menos del 6%. Nuestro 6% se convirtió en 0.38. Queremos que sea menos. Entonces ahí está lo que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, esto es lo que a nosotros nos importa. ¿Qué es lo que sucede aquí? La gráfica me está dando el valor del 0 hacia acá y del 0 hacia acá. Yo tengo que saber cuál es este valor que se representa en nuestra campana de Gauss. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar estos dos valores en la tabla y después sumarlos. Me voy a la tabla ahora. Aquí tenemos el 1.1 y buscamos el valor del 5. Acá lo tenemos, 0.3749.
Después buscamos el 0.38, aquí tenemos el 0.3 y buscamos el punto 08. Y aquí lo tenemos, punto 1480. Voy a escribir ahora esos dos valores. ¿Qué nos dice esto? Que la proporción debe ser menor a 0.6, pero debe ser mayor a 0.2. Esto es igual a la suma de estos dos datos que aquí tenemos en nuestra tabla. Ahora sumamos estos datos y me da como resultado 0.5229. Ahora por último nos queda darle respuesta a este problema. Tenemos que la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos sea más del 2% pero menos del 6% es de 0.5229. Y así es como concluimos el tema de distribución muestral de las proporciones. No olviden de realizar los ejercicios que les estaré dejando por Edmodo. Nos vemos la siguiente clase, chicos.